¿Realmente sabes qué tan fan puedes llegar a ser de una franquicia, anime, caricaturas, cantantes o de videojuegos? ¿Qué pasaría si yo te dijese acerca de que ese fanatismo que tienes puede ser destruido en unos segundos? Mi nombre no importa ya. No vale la pena decírtelo, aún sabiendo lo que me deparará al saber lo que sé, mi nombre sería borrado igualmente. Yo trabajaba en las oficinas de una empresa de videojuegos del tipo arcade. Ya sabes, de esas maquinitas en los locales que podías jugar de todo y con todo. Mi trabajo era testear y probar los juegos desde el modo de juego hasta la banda sonora del mismo. Me tocaba decidir si el producto era buena calidad y jugabilidad para que se vendiera bien. Pero una simple noche que jamás olvidaré en todo lo que me resta de vida, fue lo que detonó que mi trabajo diera un giro de 180 grados. Me tocó probar un juego llamado Metal Slug .4. Al principio pensé que un error en el título, ya que yo tenía conocimiento de los primeros juegos de la franquicia de SNK. Leí una nota que decía, Metal Slug .4. De nuevo los héroes de la Armada Regular se enfrentan a una nueva amenaza. El General Morden no es el enemigo principal ya que ha desaparecido sin dejar rastro alguno. Enfílate en la Armada Regular para detener esta nueva amenaza, el gobierno. Aquí es donde yo me quedé extrañado porque todos los Metal Slug que conozco son de la Armada Regular en contra del General Donald Morden y su golpe de estado de dominar el mundo. Excepto por los Metal Slug 4 y 5. Ya que esos son de robo de información de la Armada Regular y la Armada Rebelde. Pero al leer esas últimas palabras de esa nota me ganó la curiosidad. Vaya que me arrepiento de haber hecho lo que hice. Empecé a llevarme el producto para empezar a probarlo. Al insertar el disco en la consola, me di cuenta que era un CD negro. Tenía mucho tiempo que no veía un CD negro, pensaba que los CD negros solo se usaban para los productos finales de los videojuegos o en las películas para hacer copias de estas. Lo que me dejó desilusionado es que la carátula del CD era algo mediocre. Tenía una escritura pésima y decía Metal Slug .4. Solo que estaba escrito a mano como si de alguien le costara trabajo sostener un simple plumón. Al iniciar el juego pude escuchar que el que anuncia los Metal Slug decía Metal Slug y luego una risa invertida, pero en tonos graves. No me dio miedo al escuchar eso ya que había probado juegos de terror con temática de juego de disparos. En el menú de selección de personaje pude mirar a Marco, Eri, Tarma y Fio que estaban sangrando del cuerpo. Al mirarlos detenidamente, vi que sus sprites estaban bien editados pero porque sangraban, la música de selección del personaje había sido reemplazado con otro tema. En vez que fuera el tema de Barracks era el tema de metamorfosis del Metal Slug 2, pero este era un poco más lento y unos cuantos semitonos abajo. Cuando le di al botón para seleccionar a Marco, la pantalla se hizo a negro junto con el clásico sonido del Metal Slug X. Pero cuando dijo el nombre del personaje, este se escuchaba grave y con un poco de eco de cueva. Me pareció extraño. Al iniciar la primera misión el anunciante decía, Final Mission Star. Al escuchar eso pensé que tenían que volver a hacer el producto final. Para mi sorpresa de ver, Marco cayó al suelo con su paracaídas como en la mayoría de los Metal Slug. El escenario de la misión era en una ciudad justo como en la misión 5 del Metal Slug 1, solo que era de noche. Me pareció interesante porque nunca había visto ese escenario de noche. La música de ese escenario era diferente, no era como la del Metal Slug 1 de la misión 5. Este era más un sonido de ambiente y de mucho viento en plena noche. Al avanzar por la ciudad noté que no habían soldados rebeldes. No le di tanta importancia pero tenía que hacer el deporte del juego. En fin, cuando llegué a una especie de casa que decía carnicería, pude observar que le podía disparar a la casa y destruirla como en el Metal Slug 1. Pero al destruirla me di cuenta que salían civiles corriendo porque les empecé a disparar en el juego. Eso no me lo esperaba. Seguí avanzando hasta que vi a un oficial de la policía. Que yo sepa, nunca he visto policías en Metal Slug, es extraño. Tenía una cinemática donde el oficial quería arrestar a Marco. Marco se negaba a que lo arrestaran y empezó a dispararle hasta matarlo. De repente muchos policías más llegaron al lugar tratando de evacuar a los civiles, pero de nada les serviría porque en la cinemática, Marco les empezó a lanzar sus granadas. Al terminar la cinemática miré que había cadáveres de civiles y policías en la ciudad. Marco estaba parado ahí sin hacer nada. De pronto el HUD del juego me decía, Go, señalando que decía avanzar más.
John estaba escribiendo en mi reporte que este Metal Slug, ahora éramos los malos a mi parecer. Seguí avanzando hasta que vi un Slug en el suelo. Solo que este Slug no era de la armada regular. Es más, era más parecido a los Slug de la armada tolemaica. Al entrar en él me di cuenta que era el Sabueso Negro, un subjefe del Metal Slug 5. Al avanzar más llegué a pensar que me tocaría un jefe común, pero mi sorpresa fue otra. Al llegar con el jefe del nivel, eran los otros miembros de Sparrow y los Peregrine Falcons. Estos eran Eri, Tarma, Fio, Tyra Elson y Walter Ryan. Qué raro, esos dos últimos apenas eran reclutas en Metal Slug Advance. Detrás de ellos estaba el presidente que se supone Tarma salvó en una ocasión. Los miembros de la armada regular estaban a punto de subir a sus slugs. Pero de repente, Marco les destruyó solo 2 slugs. Esos eran los de Walter y Tyra. Sin más que hacer, empezaba la misión de matarlos a todos. Al usar al Sabueso Negro, este tenía el doble de daño en sus Vulcans y en el cañón. Los slugs de la armada regular no eran tan fáciles de destruir, pero era entretenido. Llegué a pensar que la computadora era otra persona que estaba jugando conmigo en ese momento. El tema del jefe no era la misma, más bien era el tema del jefe del Metal Slug 4, la cual creo que todos odian. Naturalmente ese tema no tenía nada que ver con la temática en Metal Slug, pero bueno, ese tema simplemente era más grave y algo lenta. De uno en uno los soldados de la armada regular caían. Algo que apenas noté en el juego era que en cada disparo que daba en los soldados, estos botaban sangre, no como cuando le disparas a un soldado rebelde, sino como era más realista. No me refiero a cómo se veía en sí la calidad. Él era en el modo de como si le disparan a una persona real. Walter y Tyra estaban a punto de morir hasta que aparecieron Gimlet y Red Eye. Al dispararles con el cañón del Sabueso Negro, estos se desintegraron como cuando usas el lanzallamas en un soldado japonés en Metal Slug 3. Veía como sus cenizas desaparecían. Gimlet y Red Eye se llevaban al presidente del juego. La batalla era intensa por parte de Marco en contra de sus amigos. Les destruía los slugs, pero pensé, saldrán del slug para sacarme a mí, pero no. Ellos explotaron junto con el slug. Solo miraba cómo salían envueltos en llamas, pero no desaparecían, se quedaban ahí en el suelo aún en llamas. El primero en morir fue Tarma, le siguió Fio y al final Eri. Cuando terminó el combate pensé, misión cumplida, pero no. Siguió una cinemática donde Marco salió del Sabueso Negro y pidió algo de ayuda por su radio. Volvió a entrar en el Sabueso y siguió adelante hasta llegar en una especie de aeropuerto en el juego. Al seguir la cinemática, mire que 2 slug voladores estaban escoltando a un avión privado. Cuando llegó Marco al aeropuerto pude ver que se subió en un avión de la armada rebelde. O eso creí, era más un jet como en Metal Slug 5. Empezó la persecución del presidente del juego. Gimlet y Red Eye se quedaban atrás para hacerle frente a Marco. Pensé que aquí me matarían a Marco por las diferencias de vehículos. Mi pensamiento no duró mucho, ya que el avión de Marco tenía misiles cazadores, así como del Bochito Slug en Metal Slug 5. Gimlet y Red Eye esquivaban los misiles, pero al esquivarlos ellos le lanzaron los misiles del slug volador a Marco, pero también los esquivaba. Los misiles cazadores se dirigían a Gimlet y Red Eye. Les impactan, pero los slug voladores podían soportar 2 golpes más. O eso pensé cuando el slug volador de Gimlet empezaba a destruirse. Al parecer el slug de Gimlet caía en picada. Red Eye era la única que quedaba. Ella le disparaba a Marco con las Vulcan, pero yo moví a Marco para que no le dieran sus disparos. Al hacerlo vi que Marco le volvió a disparar el misil cazador a Red Eye. Al impactar con el slug de Red Eye, este explota junto con ella, al igual que los demás que murieron dentro de un slug. Al terminar con ese combate siguió una cinemática, la cual el avión privado llega a la base de la armada regular. La misión seguía su curso, me tocaba adentrarme en la base de los Peregrine Falcon. Al bajar a Marco del avión pude escuchar una risa de burla. Parece ser que a alguien le divertía esta situación que llevaba el juego. Esa risa me parecía familiar. Creía que era Morden, pero no, era más parecida a la de Amadeus, cuando te lo encuentras en la cinemática que tienes con él antes de pelear. Cuando tuve el control sobre Marco, ya no tenía la banda de su frente ni su chaleco rojo. Parecía más tener su playera sin mangas blanca y tenía en sus manos una especie de detonador. Al adentrarme en la base, noté que eran la misma base de Morden en Metal Slug Advance.
pero solo se notaban que habían soldados azules típicos de la armada regular. Maté a cada uno con la pistola y el cuchillo. También pude ver que había otros soldados. Pude mirar a Hyakutaro comandando unos soldados de la armada regular, los cuales son Anais, Natalie Neo, Alisa Stewart y Roberto Nicola. Al verlos llegué a imaginarme que eran los últimos que debían morir, y así terminar la misión final. Hyakutaro dio la orden pero movía a Marco para evitar la mayoría de las balas. Era una batalla como cuando te encuentras a los clones de tu compañero secuestrado por los marcianos en Metal Slug 3, o como cuando te encuentras a tu compañero que es manipulado por el parásito volador en Metal Slug 6. ¿Era mi destreza o era la calidad de la computadora lo que hacía que el combate fuera frenético? Aquí la música era el tema del sabueso negro o la parte final del Metal Slug 5, solo que era rápida. Marco empezó a dispararle a los demás soldados. El primero en caer fue Roberto Nicola, luego siguió Anais, hasta que el último quedaba Hyakutaro. Hyakutaro lanzó sus bolas de energía a Marco. Sabía que las bolas de energía de Hyakutaro no eran del todo seguidoras al objetivo en eliminar. Me acerqué lo más posible a Hyakutaro hasta que lo tenía enfrente. Aquí hubo una cinemática. Marco se acercó a Hyakutaro sosteniendo su cuchillo hasta que se lo enterró en su cuerpo. Podía ver cómo la sangre de Hyakutaro empezaba a salir a chorros manchándole un poco la ropa y rostro de Marco. Cuando Hyakutaro murió, escuché en el fondo del juego unas frases que eran más bien susurros que eran reproducirlos a la inversa. Algo parecido al comienzo de una misión en Devil May Cry 3. Creí que si algo más no podía pasar, me equivoqué rotundamente. El HUD del juego me decía "Go" de nuevo, pero esta vez era en un puerta que estaba detrás de los soldados muertos. Moví a Marco no sin antes escribir cada momento del juego en mi reporte. Hasta me llegó a faltar una hoja entera para seguir escribiendo. Cuando Marco entró en la puerta, pude escuchar una música idéntica al final Attack del Metal Slug 6, pero era grave, lenta e inversa. Mientras me adentraba más a ese pasillo, escuchaba los mismos susurros y las paredes de ese escenario se tornaban oscuras. Como si fuese a llegar a un sótano o algo debajo de la tierra. Cada paso que Marco daba, podía escuchar esos susurros junto con un sonido de estática. Cuando por fin llegué al final del sótano, miré que el presidente del juego estaba aterrado y con un arma apuntándole a Marco. Al parecer el presidente hablaba con Marco sobre sus planes a futuro y del que porque es el responsable de la muerte del hijo de Morden junto a su esposa. Al parecer ese ataque ya estaba planeado por parte de él. Marco le decía de que por su culpa tantos soldados de ambos bandos habían sacrificado sus vidas en vano, solo por el gobierno que estaba en el poder. El presidente del juego estaba riéndose de forma sarcástica y con algo de malicia haciéndose notar que demostraba locura. Le decía que solo eran sus piezas de ajedrez y que ya había cumplido su propósito en el juego y en la historia. Marco se notaba furioso y empezó a caminar hacia el presidente del juego. Este a su vez trataba de dispararle con su arma, pero por algún motivo esa arma nunca se disparó. Marco ya estaba frente a él, sacó su cuchillo y empezó a apuñalarlo de todo el cuerpo. Podía escuchar sus gritos de dolor. Cuando terminó, Marco le cortó la cabeza y la dejó en una especie de asta bandera. Luego dejó al parecer una especie de bomba plástica o algo de dinamita junto al cadáver del presidente del juego. Al salir por la puerta pude ver que las paredes del pasillo tenían sangre y marcas de algo afilado. De pronto una especie de conteo regresivo apareció. Hice correr a Marco todo lo que daba. En el suelo habían justo los cadáveres de los soldados caídos. Algunos se levantaban como zombies, pero estos solo querían detener a Marco para que éste muriese con ellos. Cuando libré a Marco de ese escenario, comencé a escuchar lamentos de personas. La música era similar al escape del Metal Slug 4. Cuando salió de la base la pantalla se volvió a blanco. Al terminar salió el anunciador de las misiones diciendo: "Misión complete". Mire después que no había ni puntaje ni los prisioneros rescatados. De pronto aparecieron los créditos. Era muy similar a los créditos finales del Metal Slug 1, solo que la música era lenta y triste. Un sentimiento de depresión empezó a invadirme al ver cada soldado del juego. Pude ver que Morden estaba en un cementerio enfrente de las lápidas de su esposa e hijo, pero siguió los créditos hasta ver un árbol. En ese árbol me asusté mucho porque vi un cuerpo colgado. Una persona se ahorcó en ese árbol. Mi sorpresa fue demasiada al ver el cuerpo de Marco ahí, pero eso no era todo. Trevor y Nadia estaban en ese árbol también.